Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nuevo Mundo Televisión y Radio Nuevo Mundo. El gusto de saludarles a través de la televisión. Estábamos en la radio desde muy tempranito, pero ya estamos acá en el set de televisión para compartir pues temas interesantes. Ya saben, este espacio generalmente tratamos de abordar temas de interés general, de interés nacional. Y creo que el tema que hoy nos ocupa es un tema social, es un tema que nos debe interesar y nos incumbe a todos, porque se trata de la violencia contra la mujer. Pero vamos a hablar de eso. Para ello hemos invitado a la licenciada Lucrecia Vázquez, responsable de la Secretaría de la Mujer del Ministerio Público, y también está con nosotros la licenciada Damaris Oliva, directora del Programa de Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, ambas del Ministerio Público. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenidas. Muchas gracias. El tema de la violencia contra la mujer hay seguramente mucho que decir, porque la violencia se manifiesta de diferentes formas, de diferentes maneras, y generalmente a los hombres se les responsabiliza mucho más de la violencia contra la mujer, aunque no necesariamente viene de esa vía. Pero cuéntenos un poquito cómo está ese tema, cuáles son las estadísticas, qué es lo que más preocupa, cuál es el área que más, o digamos, entre esas formas de manifestación física, económica, psicológica, cuál es la más frecuente con la que las mujeres sufren de esa situación. Sí, Marvin, la verdad es que la violencia contra la mujer es un fenómeno multicausal, multidimensional. La mayoría de casos que contamos en el Ministerio Público es por la violencia basada en género, de un sistema pues discriminatorio, desigual, en donde se manifiesta mucho esas relaciones desiguales de poder, porque vienen las mujeres y son agredidas física, psicológica, económicamente también. Y entonces, dentro de esas manifestaciones que vimos cuando al cierre de la pandemia bajaron un poco las denuncias, pero a los 2 meses para arriba, en octubre tenemos 5.595 denuncias de ellas. El porcentaje más alto, que son 24.000 y fracción, es de violencia psicológica, y 16.500 aproximadamente de violencia física. Esto nos preocupa porque supera un poco las estadísticas de enero y diciembre del año pasado y enero de este año. Este tipo de violencia es muy dura para las familias guatemaltecas, porque no solo afecta a las mujeres, sino que también a las familias. Afecta en su integridad física, sexual, económica, y su dignidad como mujeres, ¿verdad? Cuando llegan al Ministerio Público llegan las de la física muy lastimadas, o las de que es otro componente de la violencia sexual. Esa es la manera como deberíamos de entender la violencia contra la mujer, o cree que hay algo más que en lo que debamos entender como cuando estamos cometiendo ese delito o esa acción, sí, sin ninguna intención, porque ocurre sin intención. A veces. El problema, mi estimado Marvin, que como se ha ido naturalizando muchas veces la violencia en nuestro sistema, a veces no la logramos ni ver, porque tal vez nos están agrediendo psicológicamente o nos están diciendo, no, quítate de aquí, tú no sirves, tú no aportas, tú no trabajas, quítate de aquí, eres una, y empiezan palabras groseras. Eso ya es una actitud discriminatoria, porque está atentando a la dignidad de una mujer. Todos los seres humanos debemos de ser tratados de acuerdo a los principios rectores de derechos humanos, con respeto. Y entonces ahí es donde comienza el tipo de violencia psicológica. Luego, la ira, porque no es la responsabilidad per se, sino que es un sistema el que hay que ir abordándolo desde el cambio, la deconstrucción y construcción, porque las mujeres van denunciando, las que denuncian, porque hay otras que no se dan ni cuenta que están siendo objeto o tienen mucho miedo y no lo denuncian. Y otra de las formas de violencia son cuando desaparecen, ¿verdad? Esto marca un paso al país y a la región, porque a nivel regional somos vanguardistas, con forma conjunta con
México en cuanto a la alerta que es mujeres desaparecidas, que es otra forma de violencia o de manifestación de la violencia. No todas las mujeres desaparecidas sufren de violencia, ¿verdad? Y la mayoría son basadas en género, por ser mujeres, sino que hay otro sector de las que han desaparecido que quizás tenemos un 5 o 6% que padecen de Alzheimer o de alguna enfermedad senil, pero se les ubica con prontitud, porque el mecanismo es un mecanismo de acción inmediata, ¿verdad? Tiene que ser coordinado entre instituciones y la sociedad en general, incluso los medios colaboran mucho porque circulan los boletines y demás información cuando una mujer desaparece. Y una de ellas, en el caso de mujeres desaparecidas, muchas de ellas es basada en género, cuando están huyendo del círculo de la violencia o están siendo amenazadas por sus convivientes, esposos. Pero también hay otro componente, además de las señoras o señoritas que padecen de alguna enfermedad o alguna discapacidad, pero también tenemos problemas de trata, de extorsiones, de secuestros, ¿verdad? Y cuando ya se manifiesta un tipo de delito de esos y ya llenan los requisitos, se traslada, porque el mecanismo de la alerta lo maneja el Ministerio Público a través de la Fiscalía de la Mujer. Está en Guatemala el equipo de seguimiento y a nivel nacional tenemos 96 titulares y suplentes que están pendientes de las alertas. Y entonces cuando desaparece una mujer se activa el mecanismo y empiezan, las primeras 6 horas son vitales. Por eso las personas que saben que una mujer desapareció o que no es normal que llegue a esa hora, inmediatamente llamar al 1572 o al 110 y se activa el mecanismo de mujeres desaparecidas, porque para nosotras, y la experiencia con Isabel y Claudina, quien llevan los nombres, es que el rescate debe ser lo más rápido para poder todavía salvarlas, incluso de la muerte, ¿verdad? O de algún otro vejamen, alguna otra violencia o tortura, u otro componente o abuso sexual, qué sé yo, muchas de las formas en que se manifiesta la violencia, y entonces es donde este mecanismo comienza a funcionar. Sí, no cabe duda que el fenómeno de la violencia contra las mujeres es alto y se da en muchas manifestaciones. Desde la Secretaría de la Mujer del Ministerio Público, licenciada Lucrecia Vázquez, ¿cuál es la función de la Secretaría? ¿Qué es lo que ustedes hacen allí? Gracias, Marvin. Solamente que yo soy actualmente la directora del programa Prevención de la Violencia y el Delito y como directora del programa, Damaris Oliva, realmente nosotros tenemos un papel protagónico actualmente en el contexto que hacía ver la licenciada Lucrecia Vázquez en función de la gran labor que ellos realizan. En este contexto es muy oportuno hacer ver qué es el programa Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia. Y el programa básicamente se ejecuta por medio de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia. Y como tal, este espacio creado dentro de la instancia es precisamente para unificar a las instituciones que la integran en materia de seguridad y en materia de justicia, para unir esfuerzos y modernizar todo este aparato estatal en función y canalizar estos esfuerzos a la población meta que el programa apoya. Básicamente las instituciones que conforman la instancia se encuentran el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, el Instituto de la Defensa Pública Penal, se encuentra también el organismo judicial y se acaba de incluir por decreto el Instituto de Atención a la Víctima. Entonces, y también se ayuda a otras instituciones. Ellos son básicamente los que acabo de iniciar, los beneficiarios directos, pero también tenemos beneficiarios indirectos. Y dentro de estos beneficiarios indirectos, por ejemplo, encontramos al INASIF, a CEPREM, a las municipalidades, en función de combatir este grave flagelo. Entonces, los objetivos básicamente, el objetivo primordial
del programa, PREVI por sus siglas, ¿verdad? Es básicamente fortalecer a las instituciones del sector justicia y seguridad, sin quitar obviamente la obligación que tiene el Estado de hacerlo, pero sí unirse a los esfuerzos de para poder realizar una mejor labor a través de las instituciones. Quiero comentarle que el programa lo ejecuta la Secretaría por instrucciones de la instancia que le acabo de indicar, pero es con una modalidad de cooperación delegada, porque acá interviene la Unión Europea, es de quien recibimos los fondos, y se acreditan a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por sus siglas AECID. Entonces, ellos han focalizado sus esfuerzos para apoyar a nuestro país en este flagelo. El tema es interesante y me llama la atención cuando dice que es un programa. A mí me pareció que es un programa fuera de las políticas de Estado. Usted me dirá si eso es así o está dentro de una política de Estado de prevención del delito contra la mujer o de prevención del delito como tal en un sentido de una sociedad armoniosa. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a seguir conversando con la licenciada Lucrecia Vázquez, responsable de la Secretaría de la Mujer, y la licenciada Damaris Oliva, directora del Programa de Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia. Somos Nuevo Mundo, Radio y Televisión. Ya regresamos. Desde 1986, Fundación Teletón de Guatemala y Fundaviem decidieron enfrentar una situación de vital importancia: la atención y rehabilitación de personas con discapacidad en el país. En el 2020, a través de una transmisión histórica, usted podrá sintonizar la edición número 34 de Teletón a través de la pantalla de Nuevo Mundo TV y escucharla por Más Música 92.5 y Romántica 105.3. 27 horas de solidaridad y amor. Este 13 y 14 de noviembre. Sea parte de Teletón 2020. Porque lo más importante es estar juntos. Es estar juntos. Toda la información nacional e internacional la encuentra en Nuevo Mundo Noticias a través de Cadena Nuevo Mundo 96.1 FM, Nuevo Mundo Televisión, Canal 29 y en nuestras redes sociales. Síganos como Nuevo Mundo GT. Somos la señal del cambio. Cultura 21. Cultura 21 da a conocer el acontecer cultural en todas sus facetas. Explica los grandes debates con los eventos más destacados de la temporada, temas de trasfondo e ideas nuevas que surgen en Berlín y en otras ciudades. Miércoles a las 14 horas. Solo en Nuevo Mundo Televisión. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Evite los medios anónimos e irresponsables. Dígale no a las noticias falsas. Los medios de comunicación formalmente establecidos son el antídoto más eficaz contra la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Plaza Magnolias, un lugar cómodo, práctico y completo para realizar sus compras en Boca del Monte, Quinta Calle 338, Zona 2, Boca del Monte. Contamos con supermercados, oficinas jurídicas, panaderías, área de restaurantes, con comida diversa, farmacias, salones de belleza, servicios financieros, gimnasio y mucho más. Con amplio parqueo para nuestros clientes. Para información de locales disponibles, llámenos al 5424-4260. Plaza Magnolias, 5424-4260. Fundación Teletón de Guatemala conlleva un mensaje de unidad.
Es por eso que este 2020, a través de una transmisión histórica, usted podrá sintonizar la edición número 34 de Teletón a través de la pantalla de Nuevo Mundo TV y escucharla por Más Música 92.5 y Romántica 105.3. 27 horas de solidaridad y amor. Este 13 y 14 de noviembre sea parte de Teletón 2020, porque lo más importante es estar juntos. Ante el brote del virus COVID-19, recomendamos enfrentar esta nueva dificultad con calma y con responsabilidad. Todos los guatemaltecos y guatemaltecas tenemos un compromiso con la prevención y cuidado de nosotros mismos. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Cúbrete al toser o estornudar. Evita tocarte los ojos, nariz y boca. Limpia y desinfecta superficies y objetos. Evita el contacto cercano con personas que presenten síntomas como fiebre y tos. Permanece en casa si presentas síntomas de gripe o resfriado para evitar que otras personas se contagien. Grupo Nuevo Mundo. Estamos de regreso, seguimos conversando con la licenciada Damaris Oliva, directora del Programa de Prevención de la Violencia del Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia, y también la licenciada Lucrecia Vázquez, responsable de la Secretaría de la Mujer del Ministerio Público. Y ya entendiendo cuál es el rol de cada una, creo que yo antes del corte le decía si este es un programa separado del Estado, entra dentro de una política de Estado o entra de una política de apoyo institucional de la comunidad internacional. No, realmente cuando se hizo el estudio para la Unión Europea establecer hacia dónde iba a focalizar, obviamente esto tiene una interrelación con el plan multianual de la Unión Europea en atención a nuestros países, precisamente en materia de seguridad y justicia. Dentro de ese análisis básicamente establecieron, no lo hicieron aisladamente de las políticas que se establecen en nuestro país. O sea, se suman, como le decía inicialmente, a ese esfuerzo de poder apoyar a nuestro país en reducir la violencia contra la mujer, pero sin apartarse a la realidad de nuestro país, a las políticas implementadas, a los objetivos de las distintas instituciones en función y dentro del ámbito de sus competencias. Entonces, la cooperación española ha estado en nuestro país no de ahora, de muchos años, y han sido un fuerte aliado de las instituciones para poder apoyarlos a salir adelante, reiterando que no es quitar lo que al Estado corresponde, en cuanto al fortalecimiento de sus instituciones, pero se suman a ese proceso de fortalecimiento juntamente con el Estado. ¿Cómo se suman? ¿Con qué acciones? Básicamente las acciones que nosotros tenemos van enfocadas en 3 componentes muy importantes. El primer componente que tiene el programa es el de prevenir la violencia contra la mujer. Entonces se hacen campañas, por ejemplo, radiales, como la que tenemos actualmente, que se llama Rompe el Silencio, y que es precisamente para que la mujer, la niñez y la adolescencia sepan que tienen instituciones a donde acudir. Por ejemplo, a través de la denuncia al 110 y a través de la denuncia al 1572. Y muy importante, por ejemplo, nuestra área de incidencia, que es Escuintla, Suchitepeques y Retaluleu, si bien es cierto, un alto porcentaje es ladino mestizo, también hay incidencia indígena, y acá, por ejemplo, la campaña se está dirigiendo en los 4 idiomas, en mam, en cachiquel, en quiché y en español. Entonces, porque lo que nos interesa como programa es precisamente fortalecer a las instituciones y que lleguen a los rincones, ahí sí que más lejanos, ¿verdad?, de nuestra población, en materia de prevención. En el tema, por ejemplo, en el segundo gran componente, que es atención, y que sea una atención pronta, cumplida, ¿verdad?, eficaz, de calidad y de calidez, y con calidez. Básicamente nosotros apoyamos en la dotación de mobiliario y equipo, por ejemplo. Se tiene que fortalecer a las instituciones, se llevan a cabo también remozamientos, porque es parte de un proceso integral de atención a las víctimas, no solo para el usuario interno, que es propiamente el funcionario o servidor público, ¿verdad?, sino que el externo, el que llega y que encuentre lugares adecuados, ad hoc, a las necesidades que está teniendo.
Es difícil, por ejemplo, llegar a instituciones donde no solo es triste el panorama que llevan y muy delicado, y que lleguen a instituciones que también no reflejan o no transmiten esa seguridad y esa posibilidad de apoyo que ellos tanto están necesitando, ¿verdad? Por ejemplo, uno entra al Ministerio Público, es una institución grande, una institución muy organizada, limpia, ¿verdad? Muy bien consolidada. Hoy por hoy, por ejemplo, tener la oportunidad de ir a visitar al Instituto de Atención a la Víctima, sus instalaciones están, por ejemplo, el modelo que tienen en zona 10, da gusto entrar. Entonces el programa apoya en el tema de remozamientos, por ejemplo. Si hay necesidad de remozar el área para que ellos puedan implementar otras condiciones que pueda ayudar a esta población, es de esa manera como nosotros ayudamos. Y por último está el tercer componente, que es básicamente promover la reducción de la impunidad. Así lo establece el convenio de delegación de la Unión Europea a través de la respuesta judicial, a través de la sanción, porque si obviamente no se consigue este resultado dentro de un proceso de investigación, por ejemplo, luego de establecer la participación del sindicado, ¿verdad?, en función de la víctima, entonces se necesita reparar también a esta víctima, ¿verdad?, y dar una respuesta judicial efectiva. Entonces nosotros también nos permitimos apoyar en función de esa respuesta judicial de acuerdo a las necesidades que planteen las instituciones. ¿Tienen una evaluación constante de los resultados que da el Ministerio Público en cuanto a los recursos que ustedes invierten? ¿Tienen ustedes una evaluación periódica de lo que se hace en el Ministerio Público a través de los recursos que ustedes aportan? Se da un seguimiento a las instituciones porque obviamente todo apoyo tiene que tener ahí sí que un resultado, ¿verdad? Exacto. Entonces sí estamos en constante comunicación, por ejemplo, con el Ministerio Público. Ahorita casualmente con esta campaña que tenemos de Rompe el Silencio, nosotros medimos el índice de incidencia que tiene la campaña. De hecho, se entregaron también unos bifoliares, se entregaron unos afiches que se colocan en nuestra área de incidencia en estos 3 departamentos y tiene que tener un resultado al final. Entonces, sí es parte del proceso del programa poder evaluar estos resultados para que realmente veamos el antes y el después. Claro. Porque se necesita realmente ver cómo está impactando el apoyo de la Unión Europea a través de AECID para tener los resultados esperados, porque el programa se trabaja por resultados. Entonces sí es constante la comunicación que tenemos con ellos. En el caso de la Secretaría de la Mujer del Ministerio Público, usted hacía referencia que algunos índices se dispararon durante la pandemia. ¿Cómo ha sido, cuál ha sido la respuesta de la población femenina en cuanto a denuncias de actos de violencia en su contra? Al principio de la pandemia, del caso 0, que fue el 13 de marzo, 17 de marzo bajó, hubo muy marcada la baja de denuncia. Esto provocado mucho por el transporte, las medidas, el toque de queda y demás. En marzo, abril también, pero luego empieza a subir la denuncia poco a poco de 50, 70, 120. Actualmente tenemos 180 denuncias diarias en el mes de octubre. Agosto, septiembre, octubre subió muy fuertemente las denuncias y son muy graves porque las mujeres llegan muy golpeadas, llegan muy lastimadas. En el caso de la violencia física, muchas veces esa intervención que ya hace el Ministerio Público, y por eso rompe el silencio, es para evitar que ellas mueran o puedan ser objetos de alguna otra violación a sus derechos humanos más grave, incluso la muerte, ¿verdad? Porque llegan lastimadas y entonces lo importante es evitar que sufran otro tipo de daños. Por eso es que las campañas Rompe el Silencio, Denuncia, o está la línea 1572 y 110 para que la población lo conozca, es para que puedan denunciar los hechos que están viviendo, el dolor, porque hemos visto mujeres desaparecidas que incluso los esposos han denunciado o convivientes
que han desaparecido y luego las encontramos en uno de los casos últimamente enterradas en el patio de su casa, y el esposo ha puesto la denuncia. Entonces, estos tipos de violencia y de denuncia es importante que las mujeres lo hagan a través de esta línea o presencialmente si quisieran hacerlo. El presencial tiene la asistencia psicológica directa, está el modelo de atención integral en algunos departamentos y Guatemala. Y entonces es ahí donde invitamos a las mujeres a que puedan denunciar para que no sean víctimas de violencia, porque tienen derecho, de acuerdo a los derechos humanos, a una vida libre de violencia, a respeto de su integridad, su dignidad. Y como Estado es un compromiso muy grande de llevar a cabo acciones que coadyuven a la erradicación de la violencia, tal como es el mandato que mandan para nosotros. ¿Cuál es la denuncia más frecuente? La denuncia más frecuente es la psicológica. La denuncia psicológica tenemos a la fecha, al 30 de octubre, 31, tenemos lo que va del año, 24.500 aproximadamente denuncias de violencia psicológica. Pero esas violencias psicológicas a veces son muy graves. Sos una perra, échate porque sos un animal. Eso es grave y las mujeres quizás ya se acostumbraron y se naturalizó. Y por el temor, entonces, las mujeres es importante que denuncien porque si no, de ese paso pasan al físico. Y entonces ahí es donde hay que ir previniendo y es responsabilidad de muchas instituciones del país. El Ministerio Público pues es un ente de respuesta porque es el que investiga la verdad y conlleva el proceso penal. Entonces, nosotros en el Ministerio Público el trabajo es muy arduo. Hay que estar coordinando con las diferentes dependencias del Estado para la prevención, los entes que apoyan económicamente, cooperantes, en el caso de la instancia PREVI, que ha sido un componente muy importante en este momento y esperamos que así sea en el 2021 porque viene el modelo de atención integral MAIMI y entonces allí es otra forma de coadyuvar los esfuerzos para erradicar la violencia. Las denuncias por violaciones y por desaparición, ¿cómo están? Las denuncias de violación de mujer bajó a principio de la pandemia. Ahorita tenemos aproximadamente 21 denuncias de violaciones diarias, 21, registradas, porque el delito de violación es complejo, se naturaliza y a veces los mismos padres, abuelos, tíos no lo denuncian. Tenemos 21 diarias. Y en el caso de mujeres desaparecidas ha sido un comportamiento complejo. Al principio bajó, hemos tenido desde agosto del 2018 a marzo de este año, a febrero, un promedio de 4 mujeres desaparecidas y una efectividad de encontrarlas de un 82-83%. Luego del COVID bajaron a 3 los primeros meses de marzo. Pero ya septiembre empieza el alza y ahora en octubre tenemos 6 mujeres desaparecidas diarias. Esto hace que la media a nivel nacional suba a 6 mujeres desaparecidas en lo que va del año. ¿En cuántos casos de estas denuncias se comprueba que han sido secuestros o forzadas o desaparición como tal y no aquellos casos en los que voluntariamente la mujer se va con el novio, se va con la pareja o simplemente se va a dar su tiempo de vacaciones? ¿Cuántos de esos casos en la investigación? Teníamos el 80-82% de efectividad. Ahí aparecen las mujeres, ya sea con alguna enfermedad o discapacidad, aparecen las mujeres que se les descargó el celular, aparece las desapariciones voluntarias, que son las que están huyendo del agresor, que en este caso puede ser el conviviente, y entonces por el miedo están huyendo. Pero ese porcentaje que tenemos más de 600 mujeres a la fecha desaparecidas desde que está el componente de la alerta de Isabel Claudina, son aquellos que los análisis, porque los análisis de una mujer desaparecida es complejo,
porque no la encontramos por ningún lado. Pero ahí viene el fenómeno de trata, de extorsiones, de secuestro, pero las de secuestro sí han aparecido, algunas de ellas sin vida, ¿verdad? Pero las que no sabemos de información más allá de lo que ya tenemos es preocupante porque puede ser problema migrante, puede ser trata, que es un componente grave también porque muchas de las jovencitas de 18 a 20 años, la cantidad estadística es altísima, que son las que más desaparecen. Luego el segundo lugar, pues ya vienen las señoras de 20 a 29 años. Entonces, es importante sumar esfuerzos para encontrar a estas mujeres que no han sido encontradas. Y tenemos más de 60 mujeres que han perdido la vida y que se ha activado el mecanismo. Algunas veces el mecanismo, o muchas de ellas, se ha activado después, ya la señora o la mujer, según el informe de INASIF, ha aparecido, ya estaba muerta. ¿En cuántos de esos casos las investigaciones del Ministerio Público y la búsqueda ha sido positiva en el sentido de que las han encontrado con vida, han regresado a su casa? ¿Y cuántos de esos casos se han comprobado que son secuestros, que son desapariciones voluntarias o que son forzadas? Mire, las estadísticas se van moviendo del 62% que tenemos, del 82-83% que tenemos que han aparecido, ¿verdad? Hay un porcentaje de un 20 aproximadamente % de mujeres que han desaparecido porque están huyendo, entre el 20 y 30%. Están huyendo y se van moviendo las estadísticas porque cada mes las hacemos. Cada mes, y en el Observatorio de la Mujer pueden ver el movimiento de mujeres desaparecidas. Y entonces comienza a tener un 30%, luego cuando son mujeres desaparecidas, de un 16-15% de las señoras que el celular se les ha desactivado o porque realmente están en alguna otra actividad y no quieren que su familia sepa, ¿verdad? Y así los porcentajes que suman el 82%, que han aparecido y es la efectividad de la alerta. Como conclusión diríamos que un 30% de esas desapariciones, un 30% son los que están huyendo de la violencia y los otros son por otros. Vamos a hacer una nueva pausa, licenciadas, y luego regresamos para seguir conversando sobre el tema porque es importante conocer la importancia de la denuncia, que creo que esa es una cultura que aún no logramos tener y a dónde pueden llamar y con qué rapidez se actúa, porque eso también es importante que la población sepa. Estamos conversando con la licenciada Lucrecia Vázquez, responsable de la Secretaría de la Mujer del Ministerio Público, y la licenciada Damaris Oliva, directora del Programa de Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres y Niñez y Adolescencia. Ya regresamos. Fundación Teletón de Guatemala, Fundaviem, es un sistema nacional profesional de rehabilitación abierto a la atención de cualquier persona con discapacidad neuromusculoesquelética que lo necesite, independientemente de su origen social, económico o cultural. Es por eso que Teletón 2020, a través de una transmisión histórica, a través de la pantalla de Nuevo Mundo TV y escucharla por Más Música 92.5 y Romántica 105.3. 27 horas de solidaridad y amor. Este 13 y 14 de noviembre, sea parte de Teletón. Porque lo más importante es estar juntos. Aclaremos el problema. La recomendación de la semana. La relación. Ayúdame con esta guerra contra la naturaleza. La Sabrosona. Este instinto animal. Grupo Nuevo Mundo te brinda algunos consejos para prevenir la propagación del virus COVID-19. Lávate las manos con frecuencia, evita tocarte los ojos, nariz y boca. Si no te encuentras bien, quédate en casa, aunque la fiebre y tos sean leves. Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, busca atención médica llamando a los números 1517 o al 2415-1800. Haz caso a las medidas tomadas por las autoridades de gobierno, estado de calamidad y toque de queda. Recuerda, quédate en casa.
La lista de Eric. Eric, un periodista latinoamericano que llega a Rusia para descubrir el país y tal como es, sin prejuicios. Con su lista, revela todos los detalles y secretos, pasando por situaciones misteriosas, divertidas, riesgosas e inesperadas para llevarlos a una aventura. Miércoles, a las 14:30 horas, solo en Nuevo Mundo Televisión. Estamos de regreso. Es importante, licenciada Lucrecia Vázquez y licenciada Damaris Oliva, que hablemos un poquito de la importancia de la denuncia, que es algo que nos está costando mucho por miedo. Sobre todo hay sectores sociales que temen a denunciar por mil razones, ya sea porque crean que no les van a hacer caso en las instituciones o porque alguien les amenaza de no hacerlo. Entonces, ¿cuál es la importancia de denunciar? Bueno, realmente la denuncia es el inicio, ¿verdad?, prácticamente del conocimiento que puedan tener las instituciones para poder direccionar sus esfuerzos a dar esa respuesta a esa denuncia. Usted tiene mucha razón, es histórico el tema de la violencia contra la mujer, la niñez y la adolescencia, y como bien decía la licenciada Lucrecia Vázquez, es algo que se ha naturalizado. O sea, realmente se ve tan normal para una mujer muchas veces cuando está dentro de ese círculo de violencia ser agredida y no darse cuenta. E inclusive es un patrón de conducta que viene y se repite para con los hijos. Entonces, considerándolo como algo que es natural, que es parte de esta situación. Entonces, a raíz de eso mismo, existe el temor a denunciar muchas veces, porque están tan inmersas en ese círculo que lo naturalizan y ven que no hay una necesidad. Pero cuando ya ellos se van dando cuenta a través, por ejemplo, de estas campañas de comunicación o de los esfuerzos que hace, por ejemplo, el Ministerio Público, de poder comunicar que hay opciones y que eso no es una forma de vida, que no es la mejor, no es vivir en paz, vivir en armonía, crecer en un ambiente sólido. Entonces, y se promueve la denuncia. Entonces las personas, en este caso las mujeres, empiezan a ver que no es lo que ellos han vivido, o lo que ellas han vivido en este contexto. Entonces, cuando se les invita y se les hace ver que el maltrato físico, que el maltrato psicológico, que inclusive la violencia económica es un indicio no eventual, sino que generalizado de un estándar de conducta que no es aprobado, entonces ellos empiezan a resurgir y a perder ese miedo. Y es por eso tan importante la labor de las instituciones como por ejemplo el Ministerio Público y Policía Nacional Civil, porque el romper esa pared y trasladarse a una institución a denunciar o hacer una llamada implica emocionalmente un desgaste para la víctima, por lo que para ella va a representar esto. Primero, las consecuencias con su victimario, que muchas veces están dentro del hogar, y posteriormente la atención que van a recibir en las instituciones, que como usted bien dice, que les crean, que realmente a raíz de estas evaluaciones psicológicas que muy acertadamente hace el Ministerio Público, por ejemplo, para analizar hasta qué nivel ha llegado la violencia, son muy importantes. Y por eso ese ambiente que las instituciones puedan generar de confianza y que la denuncia que ellos se tuvieron la oportunidad de promover en un momento dado de su vida y que saben que con eso van a lograr una protección, van a lograr un seguimiento a su caso y que esto ya no se repita, porque muchas veces es eso, la repetición que se puede dar de madres a hijos. Hay patrones que constantemente son culturales y se repiten en una comunidad o en una familia. Y esas comunidades generalmente son las áreas rurales en donde la educación ha sido poca, en donde la presencia del Estado en materia educativa ha sido poca.
cómo identificar o cómo deben identificar, por ejemplo, una niña en las áreas rurales donde se le enseña a que ella es la que cocina, la que barre la casa, la que cuida a los hijos, la que tiene a los hijos, y ese es el patrón con el que se crece, ese es el patrón con que se vive. ¿Cómo identificar y cómo contribuir, cómo ayudar a través de estas campañas a identificar esa violencia que se da? Es muy importante lo que acabas de decir, estimado Marvin. La verdad es que son patrones culturales de un sistema que ya viene de miles de años. Erradicar eso es complejo. Tiene que hacerse a través de políticas de Estado. La educación, ¿verdad?, de niños y niñas, porque los prejuicios y estereotipos prevalecen y eso incluso afecta a los países, a las instancias, instituciones, a que la investigación, la búsqueda, hayan carga de prejuicios. Vemos a una mujer con maquillada o con sandalias o con tacones o con falda corta, decimos que es una prostituta. Cuando una niña es educada como que es la que hace el oficio, que son los prejuicios, ¿verdad?, de lo que tiene que hacer una mujer y lo que tiene que hacer un hombre, ya la estamos cargando de los mismos prejuicios y estereotipos para que ella viva esa violencia y la acepte, porque se naturaliza, como tú lo dices, en el interior, pero también Guatemala. Guatemala es de los no, las áreas urbanas más se da altos. exactamente. Hay regiones donde es tan natural que el tío, el abuelo abuse sexualmente de una menor. ¿Cómo contrarrestar eso si la niña está viviendo y no tiene a dónde ir? No hay un lugar donde acudir. Por eso es que las políticas de Estado son tan importantes para poder ir erradicando a largo plazo. Una estrategia porque la hemos tenido la violencia miles de años, también nos va a costar erradicarla. Ustedes están iniciando una campaña de la violencia contra la mujer para la denuncia. ¿A dónde pueden denunciar? ¿Qué conlleva? ¿Cuáles son los elementos de esa campaña para abrir la mente porque no es solamente de mujeres, sino la mente de todos, de hombres y mujeres? De la familia, en general la población. Porque el 1572, que es para romper el silencio cuando hay violencia física. Este 1572 es el de Isabel Claudina, ¿no? Es que el 1572 sirve para violencia contra la mujer y sirve para la alerta Isabel Claudina. Okay. Hay un call center que tiene estas ramas. El alerta el 1572, cuando están siendo violentadas gravemente, físicamente, para que la policía llegue inmediatamente, 1572. Una denuncia de violencia psicológica o porque no puede llegar por el transporte, se genera en el marco del COVID, que la línea también sea útil para que denuncien vía teléfono y virtualmente se hacen las conexiones al organismo judicial para que otorgue las medidas de seguridad, que es lo urgente. Y el 1572 también sirve, igual que el 110, para el alerta Isabel Claudina, que es en forma inmediata, tienen la sospecha de que una mujer, un familiar, una tía, una hija, no ha llegado y tengan la sospecha, porque no aparece, los llaman por celular a la amiga, al amigo, donde está el trabajo. Hay que activarla. Las 6 primeras horas son elementales. Y hay una instrucción en el Ministerio Público de actuar diligencias en las 6, en las 48 y las 72 horas en coordinación con PNC. PNC es un elemento muy importante para la investigación. Los DEIC son los que avanzan y ahí es donde se pide más recurso, más personal para poder apoyar a nivel nacional mujeres desaparecidas. Y esto, porque este mecanismo, el objetivo principal es encontrarlas rápido para rescatarlas con vida, o de otro vejamen físico, o trata, o algún otro que puede ser complejo, pero lo importante es evitar una violencia más grave. Por eso es que este mecanismo funciona y su objetivo, que está en la ley, en el decreto 9 de 2016, es importante. Y llamar, señoras, señores, vecinos, amigos, al 1572 o al 110 para que puedan ser
encontradas en forma pronta, ahí les van a pedir algunos datos, su nombre, características. ¿Qué establece la ley exactamente? La ley regula que cuando una mujer desaparece, hay que solicitar para hacer el boletín, porque el boletín con media hora más o menos que llega la denuncia al Ministerio Público, se va a Relaciones Internacionales, a aduanas, a todas las estaciones de Policía Nacional y medios, porque se va por Twitter y demás. Entonces, tenemos estas primeras horas para encontrar a las mujeres. Y entonces el mecanismo funciona de que a partir de la denuncia, más o menos media hora, y ahí le van a pedir su nombre, cómo vestía o el lugar último donde la pudieron ubicar. Y con esos datos se hace el boletín para que salga lo más rápido el boletín y se mande a los diferentes lugares para poderla ubicar con vida, que es lo principal. En el caso de esas denuncias, que muchas veces podrían llegar a través de estos dos números, pero muchas otras ahora con las redes sociales también se activan. ¿Ustedes le toman atención a lo que se denuncia a través de las redes sociales o tiene que ser una denuncia directa? No, toda denuncia, ya sea por teléfono, virtual, o alguien que solo en medios diga, o en Twitter, miren, fíjense que mi hermana no la encuentro o tengo sospecha, y logramos detectarla, porque medios, el Departamento de Prensa del Ministerio Público es un gran aliado. Ellos vienen y lo detectan porque ellos a eso se dedican, a estar viendo. Entonces lo denuncian y empieza uno a ubicar a la persona en el Twitter para poderle pedir información y poder construir. El Ministerio Público tiene la obligación de, ya sea que aparezca en medios, sea una denuncia verbal o sea una denuncia por escrito, atender en forma inmediata, en este caso la alerta de Isabel Claudina o la violencia física o psicológica que ahora permite el 1572. Licenciada Oliva, ¿cuánto tiempo tiene el programa de prevención de la violencia, del apoyo que ustedes brindan al Ministerio Público? Bueno, realmente el programa dio inicio en el año 2018, justamente el 9 de marzo de ese año, cuando se firmó la resolución de subvención, ¿verdad?, entre la Secretaría Ejecutiva y AECID. Y prácticamente tenemos 2 años de estar coadyuvando con las instituciones que conforman la instancia, 2 años que vencerían ahorita el 20 de noviembre del año 2020. Sin embargo, ya se están haciendo las gestiones para tener la oportunidad de prorrogar el programa a 2 años más, y es ahí donde justo la licenciada Lucrecia Vázquez mencionaba que uno de los grandes proyectos que se empieza poder apoyar en estos próximos 2 años es el MAIBI, porque sabemos que es un prototipo y es un modelo realmente de atención muy similar al MAINA, por ejemplo, de atención a niñez y adolescencia. Entonces, que es integral, porque en estas instituciones como el MAIBI, por ejemplo, que se piensa implementar, va a albergar a 23 instituciones para que la mujer salga empoderada realmente y salga atendida como se debe. Entonces el programa, dentro de otros 13 proyectos más que esperamos poder ejecutar, si lo permiten, en Madrid, ¿verdad?, en cuanto a ESID, poder prorrogar nuestro programa a 2 años, porque realmente la población meta a la que llegamos, que es niñez, que es mujer víctima, niñez y adolescencia víctima, en nuestro país lo necesitan. Por ejemplo, Suchitepeques, Retaluleu, Escuintla, son departamentos muy comunes, inclusive a nivel de población. Escuintla tiene una población que supera los 700,000 habitantes, hoy por hoy, después del último censo, y realmente pues por las actividades que se realizan en estos 3 departamentos, ¿verdad?, que son comunes, por ejemplo, la caña de azúcar, el tema de la ajonjolí. Entonces eso genera el tema de la migración también a lo interno, sobre todo de personas del altiplano que vienen a estos lugares a realizar un trabajo en particular. Entonces nosotros confiamos contar con estos 2 próximos años al 2022 para poder continuar apoyando a las instituciones. ¿Cuánto ha invertido la Comunidad Europea en esos 2 años para apoyar al Ministerio Público en esa área? Bueno, le quiero compartir que el cofinanciamiento fue de 9.8 millones de euros
de los cuales se han ejecutado, pues se han tratado de ejecutar una buena parte. Lamentablemente han sido muchas situaciones las que han incidido para no poder ejecutar en estos 2 primeros años los 9.28 millones de euros que se tenían. Entre ellas, una de las mayores razones es el COVID, porque esto prácticamente el haber estado las instituciones de alguna manera no poder prestar los servicios, aunque sí hicieron su mayor esfuerzo de estar siempre presentes, pero esto limitó muchísimo el poder ejecutar. Entonces, hoy por hoy estamos gestionando una subvención de 5.5 millones de euros para poder continuar en estos 2 años, y es ahí donde precisamente se considera aportar al MAIBI, también fortalecer el tema de las medidas de seguridad, las medidas de protección a mujeres, ¿verdad? En el tema de prevención a las COMUPRES, que son prácticamente las instituciones organizadas en las comunidades para prevenir esa violencia contra la mujer. Entre ellas están las direcciones municipales de la mujer, que son muy importantes en las municipalidades, que hacen una labor muy importante. Entonces, ese es por el momento lo que tenemos nosotros ahorita en apoyo a ellos. En el tema de lo que necesitaría el Ministerio Público, el presupuesto que tiene por parte del Estado y la ayuda de la comunidad internacional que también está llegando, ¿cómo en el Congreso en este momento se está discutiendo un presupuesto y el Ministerio Público pidió que se le diera más de lo que está propuesto en el planteado en el proyecto de presupuesto? ¿Qué se necesita para combatir este flagelo? Porque es un flagelo, es algo que quizás muchos no lo tomamos en cuenta porque se considera que son cuestiones aisladas. Muchos creemos que mucha de esa violencia es porque también ocurre de falsas alarmas. Ha habido que dicen que es violencia o que las mujeres desaparecen, pero que no es así. Y la percepción de la sociedad muchas veces es que ella está mintiendo, ella nos está porque se peleó con el marido, con el novio, con la pareja, con quien sea, y se ve un problema al que muchas veces no se le pone atención. ¿Cuánto o qué necesita el Ministerio Público para atender todas esas demandas? Lo que necesita no solo es el Ministerio Público, ¿verdad? El Ministerio Público es parte de un componente, de un sistema. Aquí es el trabajo de todos y todas. Es el Estado, porque es una responsabilidad del Estado la erradicación de la violencia. El Estado per se es el que firma los tratados internacionales. Y entonces, cuando es el Estado el responsable, y como parte nosotros del Estado asumimos nuestra responsabilidad dentro del Ministerio Público, cada una de las dependencias es importante que coadyuven para sumar esfuerzos y que se vuelvan estrategias de Estado, políticas de Estado, para poder erradicarlo. Si no, no lo vamos a lograr, por más recursos, porque no alcanzan. Los recursos que tiene el Ministerio Público para personal, ahorita se abren 90 fiscalías en muchos de los municipios, el recurso para los investigadores, para diferentes dependencias, todo el sistema, que es un sistema muy, muy grande, que ahora va a entrar un nuevo sistema en los próximos meses de Morfeo, que es un sistema que nos va a permitir estar coordinando y monitoreando los casos. Pero entonces, los recursos, el Ministerio Público lucha porque sean asignados en su partida presupuestaria. Parte de ellos sumamos para hacer afiches en nosotros, ¿verdad? Algún material, pero nosotros no tenemos recursos para, por ejemplo, para los spots radiales, para medios, no contamos ni con partida presupuestaria. Y entonces es donde vienen como agua fresca los cooperantes, en este caso Trevi, toda la parte de la instancia, Europa, España, que nos apoyan en campañas, en material, miles de normativas y afiches, banner, pero también para la infraestructura en algunos lugares, circuito cerrado, que es un componente muy importante del Ministerio Público, y demás que nos permiten llevar a cabo toda la investigación del Ministerio Público, pero también apuntar mucho a la prevención. La violencia contra la mujer
y erradicarla y tener espacios libres de violencia para ellas, vivir dignamente, no es fácil. ¿Cómo se puede prevenir la violencia contra la mujer? En la prevención tendríamos que actuar mucho en el Ministerio de Educación, sería un elemento muy importante para coadyuvar los esfuerzos en la educación. Pero el Estado a nivel general tendría que sumarse estrategias para poder deconstruir y construir, porque nosotros estamos construidos nuestra mente en un sistema patriarcal muy conservador. Salir de ello no es tan fácil, pero sí podemos sumar esfuerzos, y las mujeres que denuncien, que rompan el silencio, que en los Twitter no se burlen porque les causan a las familias dolor. Empiezan, si está seguro, anda a tal lugar. Evitarlo, porque muchas de las mujeres quizás desaparecieron voluntariamente, pero quienes sufren son las familias, porque cuando una persona desaparece, la angustia, el dolor, porque vivimos en un país violento, y entonces lo peor que uno piensa es que la mataron, o que algo grave le pasó. Y entonces, evitar, hay que pedirle a todos los amigos y amigas que están en Twitter y demás, evitemos, porque alguna vez pudiera ser algún conocido, alguna conocida que esté sufriendo estas violencias contra estas mujeres. Estamos ya concluyendo el tiempo y quisiera darles un espacio para un mensaje a la población en general, porque repito, este es un fenómeno social que incumbe a hombres también. ¿Cuál es su mensaje? Así es. Bueno, realmente de parte del programa, ¿verdad? Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñas y adolescencia, por sus siglas PREVI, realmente los invitamos a denunciar, a no quedarse callados, a que no se sientan solos, que sepan que Guatemala está siendo ayudada externamente, tenemos cooperantes muy comprometidos con la labor que hace PREVI. Entonces, aprovechemos, sería aquí en general, las oportunidades que se nos presentan y que se manifiesten y que se unan prácticamente a esta consigna de ya no violencia contra la mujer, niñez y adolescencia, que denuncien, que sepan que hay herramientas, como bien lo explicaba la licenciada Lucrecia Vázquez, cuál es el mecanismo para hacerlo. Están ahí el número 110, está el 1572, para que rompan el silencio y realmente permitan que Guatemala sea una Guatemala distinta. Nuestros niños, nuestras niñas lo merecen y son nuestro presente y nuestro futuro. Entonces sí tenemos que luchar arduamente por ello. Licenciada Vázquez. Yo a todas las mujeres guatemaltecas las exhortamos a que denuncien al 1572 o al 110, violencia física, psicológica, o activar el alerta Isabel Claudina, que lo puede hacer un familiar, un hermano, un papá, un vecino, para que puedan denunciar y activar el mecanismo para que este comience a funcionar y encontremos con vida o a salvo a estas mujeres que están siendo desaparecidas. Y a los hombres, que vivamos y compartamos con dignidad con nuestras parejas, nuestras familias, en atendiendo los respetos a los derechos humanos de cada una de las niñas, los niños y de sus parejas. Y en general, para que las familias guatemaltecas podamos vivir un día, algún día, en paz y libres de violencia para todas las mujeres, las niñas y los niños y personas con discapacidad u otras condiciones de vulnerabilidad. Gracias, licenciada Lucrecia Vázquez y licenciada Damaris Oliva. Muchas gracias por aceptar venir a Nuevo Mundo a hablarnos de un tema que es muy interesante y que además nos incumbe a todos como sociedad. A usted gracias por sintonizarnos a través de Radio Nuevo Mundo 96.1 FM y gracias por sintonizarnos a través de Nuevo Mundo Televisión, canal 29. Soy Marvin Roblero. Hasta la próxima.